grandes amigos, sabes el aprecio que te tengo. ¿Cómo está básicamente, cómo es la legitimación del amparo ambiental en tu país, en Argentina? Bueno, nosotros a partir de la reforma del 94, cuando incorporamos el amparo ambiental en el constitucional, es decir, tenía una legitimación amplia, porque era una forma de reconocer la posibilidad de que se hablaba del afectado en esta constitución, lo cual tiene tres interpretaciones. O es todo habitante, el que persigue un interés legítimo, pero que tiene a su vez un interés público, y hay quienes, puesto en contra de esa alternativa, sostienen que se trata de un derecho subjetivo, lo cual realmente en la interpretación que le damos constitucional no tiene sentido esa última aplicación, porque sería un contrasentido con Claro. el avance que significó eso. Pero también hay amplitud en cuanto a la legitimación desde el punto de vista de la Ley General del Ambiente, ¿no? La Ley de Presupuestos Mínimos, la 25.675, porque también tenemos regulado un amparo donde le da a todo habitante la posibilidad de hacer la defensa. Con lo cual, es decir, es poner en los papeles de alguna manera que se haga concreta realidad el tema de que no declamar una posibilidad de defensa del ambiente, sino realmente hacerla efectiva. Y evitar por todos los medios limitación en el acceso a la jurisdicción, con lo cual de alguna manera los principios procesales a los cuales están imbuidos dentro de la acción de amparo en cualquiera de las dos vertientes se hagan concreta realidad, porque si no, es decir, estaríamos declamando por un lado y limitando por el otro, lo cual sería un contrasentido. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia en este tipo de amparos? Bueno, eso es otra característica muy importante y es lo que se pretende que tenga efecto erga omnes, o sea, que sirva, ¿no es cierto?, como presupuesto no solamente para la alternativa de situaciones similares que ya estén de alguna manera determinadas por esa sentencia y que tenga efectos para terceros también, sino que también tiene efectos, de alguna manera nosotros tenemos allá lo que se llama el deber moral de precedencia. Es decir, las sentencias dictadas por la Corte Suprema, que en esto se ha puesto a la cabeza de todas las alternativas, yo diría fundamentalmente en América también, en el cual de alguna manera lo que se quiere decir es que los efectos de la sentencia que uno está dictando también sirvan para todos los tribunales inferiores. Con lo cual, es decir, uno puede no seguir un criterio de la Corte, pero para no seguirlo tiene que dar razones superiores a las que ha dado la Corte. Y en este esquema, fundamentalmente a partir del caso Mendoza, que es el caso del riachuelo, de la limpieza del riachuelo, tiene otra particularidad, porque hay un principio procesal, no solamente en cuanto al efecto erga omnes de la sentencia, sino que también hay un principio procesal de seguimiento a la ejecución de la sentencia. Es decir, el tribunal no solamente dicta la sentencia, sino que establece los parámetros para los cuales se tiene que sujetar la ejecución de la sentencia misma. Con lo cual, en este caso particular, crea una comisión, dice quién es el que tiene que administrar los fondos, cómo tiene que administrarse, hace una información pública, una cuestión que de alguna manera todos los habitantes pueden ingresar vía internet para ver cómo se está ejecutando esa sentencia. Y si uno toma en cuenta que el resultado final de esa decisión involucra a 3,5 millones de personas en la cuenca Río Matanza, te das cuenta cuál es la importancia que tiene. ¿Existe, en el caso concreto de ustedes, en vía legislativa, doctrinaria, la diferenciación clara entre los intereses difusos y colectivos? Sí, 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 sí. Y inclusive a través de los mismos tipos de acciones. Porque vos fíjate que uno es el amparo constitucional y otro lo toma como una acción popular o de clase. Entonces, a partir de esa diferenciación, la existencia está. Y es interesante lo que me preguntás, porque también hay un tema particular. Eh, Cuando la primera vez que se habla de intereses difusos, es decir, dentro de la temática del derecho privado, no del derecho público, fue en el año 1989. Y fue en el primer Congreso de Año que se celebró en la Universidad de Buenos Aires en homenaje a alguien que va a venir por estos lares, que es el doctor Mosè Iturraspe. Mosè Iturraspe es un
queridísimo profesor, un hombre que tiene un trabajo extensísimo en materia de derecho privado, y ahora también en materia, porque ahora ya no hay compartimiento de que el privado en lo público, sino que ambas cosas se dan de la mano, que fue en la comisión número 2 de ese Congreso de Henry I, se trataban los intereses difusos. ¿Por qué? Porque no teníamos todavía ley general de la pesca, ni estaba soñada. No teníamos todavía reforma constitucional. Y lo que teníamos eran dos leyes que hablaban del interés difuso. Una era de la provincia de San Juan y otra de la provincia a la cual yo pertenezco, de Santa Fe. Y era una ley que se llamaba, en el ámbito del derecho público, era recurso contencioso administrativo sumario. Era la ley 10.000, que era para la defensa de todos los intereses que tenían que ver con el medio ambiente, con el patrimonio cultural o con valores, así terminaba el artículo de esa ley, que decía, o con valores similares de la colectividad. Con lo cual, es decir, la defensa era irrestricta de un montón de circunstancias que se tienen que dar. Nada más para concluir en ese sentido, quiere decir que cuando nace jurisprudencialmente el amparo en 1957 en tu país, con la sentencia de Phillips, nace con un carácter netamente individualista. Vos imaginate que en esa época, es decir, había un tinte muy subjetivista, ¿no es cierto?, muy individualista de la apreciación del derecho. A partir de esas situaciones, lo que estaba en juego eran los derechos de libertad, lo que estaba en juego eran los principios constitucionales de los cuales había que afianzar. No había acción para hacerlo, se reconoció a través de ello. Lo que de alguna manera se va ampliando enormemente la posibilidad que tiene el amparo es que, es decir, esos dos primeros casos, como creaciones pretorianas, sirvieron después para el dictado de la ley. En el dictado de la ley, vos fíjate que inclusive había cortapisas. Por ejemplo, no había que tener otro medio similar o que sea más idóneo, había que acreditar el interés legítimo, había que, es decir, toda una serie de cuestiones que estaban marcadas por esa primera etapa del constitucionalismo que respondía a esa idea general. Con posterioridad, es decir, y con la posibilidad de ampliar el campo, en la situación particular del derecho ambiental, es decir, cambia todo el esquema. ¿Por qué? Porque la legitimación es amplia, porque, es decir, nunca se teme la inflación de amparo, porque no es que va a haber inflación de amparo. Algunos dijo en algún momento en el país que cuando se reglamentó la primera ley de amparo, es decir, se la estaba matando. Se la estaba matando. No fue así. Aparte, hay una expresión que se usa de un profesor español que decía que la originalidad en el arte es el pórtico del derecho. En el derecho del heraldo de su fracaso. ¿Por qué? Porque a veces las leyes se deben más a la experiencia, ¿no es cierto?, que a la originalidad que puedan tener. En este caso particular, y cuando se trata de derechos constitucionales, donde está en juego la vida, donde está en juego la libertad, donde está en juego los derechos de cada uno de nosotros, es decir, que haya cualquier tipo de ley que favorezca la aplicabilidad que tiene la Constitución, la haga operativa, bienvenida sea. Perfecto, concluyo. Quiere decir que la Argentina tenga implementado la cláusula abierta, eso permite verdaderamente tener un Sí, pero manejo más aparte, importante. claro, y aparte vos, fíjate que no solamente es para el tema ambiental, sino que también esto que se llama las sociedades de riesgo, es decir, las alternativas nuevas que tenemos que ver, tiene dos particularidades más, que también incorpora el consumo, con todo lo que hay de nuevo en todo lo que tiene que ver con la revolución del producto. Y también incorpora como supuesto particular dentro de los derechos ya de cuarta generación el tema de las generaciones por venir. Con lo cual, aquello que en 1972 en el informe Brundtland se daba por primera vez, se hace realidad ese plan. Es decir, que todos podamos, que nuestros nietos gocen del mismo ambiente que tuvimos nosotros. Eso en una cláusula constitucional es muy halagüeño que así exista. Perfecto, muchas gracias.